Sabemos que el Señor es fiel. Una de las palabras que el Espíritu Santo hablaba hoy era que los procesos y los momentos difíciles que han venido a nuestra vida han sido necesarios. Y no sé, siempre creo yo que nosotros somos del pensar: no he salido de una, ya me viene otra. Y no he salido de esta y como que ya se levantó otra. Pero en todo eso, hermano, Dios tiene un proceso, Dios tiene un propósito. Y el que empezó la buena obra la va a perfeccionar en su vida, la va a perfeccionar en mi vida. Y sé que el Señor sigue siendo fiel. Lo más importante en todo esto es que el Señor no nos ha dejado, el Señor nos ha abandonado. Amén. Oramos en esta noche, en esta mañana. Miren, hermano, prediqué el viernes diciendo mañana y hoy diciendo noche. Ando confundido en las horas, pero usted ahí ayúdeme. Oramos. Padre, en esta mañana bendecimos tu nombre porque eres maravilloso, eres misericordioso, eres clemente y compasivo. Gracias porque nos permites una vez más estar en tu casa. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Tu amor, tu misericordia no nos ha abandonado y por eso nosotros vivimos agradecidos. En esta hermosa hora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que haya un consejo, que haya una edificación, que haya una semilla puesta en nuestros corazones, porque sabemos que dará a su tiempo el fruto, Señor. Por favor, te pedimos por las diferentes necesidades. Hay necesidades en tu pueblo, Señor amado. Clamamos por la vida de hermana Juanita, clamamos por la vida de hermana Surama, Señor amado, por las necesidades que presentan cada una de los matrimonios, de las familias, de los padres, de los hijos. Los ponemos delante de ti sabiendo, Señor amado, que tú eres el que responde con amor y gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, que usted abra su Biblia en esta mañana en el libro de Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosa. Colosenses. Y hermano, yo quiero solo recordar, hermano, de dónde el Señor nos sacó, lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y fíjese que estudiando un poquito el libro de Colosenses, este pasaje me llamó mucho la atención y quiero compartirle. Yo le puse al tema los decretos que estaban contra nosotros. Mire qué interesante, hermano, cuando yo leí esta versión, cómo el Señor nos habla y nos recuerda que habían decretos, habían sentencias, habían juicios en contra nuestra. Pero a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, a través de esa sangre que fue derramada, esa sangre, hermano, perfecta, esa sangre que está viva. Usted sabe, hermano, que si nos cortamos y nos sacamos sangre, ya en unas horas eso ya se descompuso. La sangre tiene esa particularidad que coagula y todos los procesos químicos que pasa y se descompone. Pero hay una sangre que se derramó hace 2000 años en la cruz del Calvario y que todavía está viva. Y que, hermano, porque era una sangre pura. Yo por eso, hermano, no le digo que sea así, pero yo tengo mis sospechas, hermano, que nuestro Señor Jesucristo no tenía cordón umbilical. Eso creo yo. Es un pensamiento que yo tengo, hermano. Porque si hubiera tenido, creo yo, hubiera tenido cordón umbilical, tuviera sangre de María. Pero esa sangre era única. Algo pasó allí. Ay, pero ¿cómo puede ser posible si el cordón umbilical es el que alimenta al niño? ¿Y cómo fue posible que por el Espíritu Santo lo hayan puesto ahí adentro? Si lo pusieron ahí adentro, también lo pudieron sostener. Hermano, solo es un pensamiento que yo tengo, ¿verdad? No le digo, es doctrina. No. Pero yo un día me puse a pensar si es una sangre que hoy está viva y está hoy delante del trono de la gracia, y en la cual el Padre recuerda el sacrificio que pagaron por nuestras faltas, por nuestros pecados. Entonces esa sangre está viva. Pero, hermano, yo quiero porque habían decretos, yo quiero que leamos Colosenses 2:13 al 15. Si usted ya lo tiene, dice amén. Y dice la palabra: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos.
Pero mire, el 14 es impresionante. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Oh, mire, hermano, había un documento que ahora está cancelado, y ese documento consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Mire, hermano, qué interesante. Me llama la atención, hermano, cómo la Escritura nos muestra y nos vuelve a recordar de que nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y habían decretos, y eso es lo que yo le quiero hablar en esta mañana. De cuántos decretos contra nosotros el Señor con su sangre, con su sacrificio, hermano, nos salvó, nos quitó de esos juicios. Y aquí la palabra dice que se canceló el documento de deuda. Y cuando, hermano, hablamos de ese momento, hay una versión que dice el acta. No sé si alguna versión dice, el Reina Valera dice el acta. El acta de los decretos. Y analizando un poquito eso, dice que es un certificado de endeudamiento, como que un pagaré, ¿verdad, hermano? Habla de una factura, habla de una deuda. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos apartados, hermano, del plan de Dios. Pero, hermano, había una misericordia tan grande que habían preparado un plan de salvación para que todos los decretos contra nosotros, que eran adversos a nosotros, fueran cancelados. ¿Cómo que? Bueno, yo no voy a levantar la mano, pero a ver cuántos tienen más de alguna deuda. ¿Y cómo quisiera usted que llegara al banco y dijera: mire, señor, fíjese que le perdonamos su deuda, usted ya no debe nada? ¿Cómo se sintiera usted? ¿Verdad que feliz, verdad, hermano? Mire, fíjese que yo compré mi casita y debo 400,000, debo 500,000, debo 1,000,000 de quetzales. No tenga pena, ya llegó un señor y le pagó su deuda. Hermano, ¿cómo se sintiera usted? Feliz, rebosante. Pero habían decretos, y a mí me llama la atención porque no habla del decreto, habla de los decretos. Habían juicios para nuestra vida. Yo tratando la manera de estudiar, hermano, un poquito, ¿qué decretos habían en contra nuestra? En contra nuestra había un decreto que se llamaba muerte. Nosotros estábamos, hermano, muertos en delitos y pecados. Y nosotros ya estábamos listos para la condenación de la muerte segunda. Pero ese decreto, a través de la sangre, vino y se canceló. Y en lugar de ahora tener un decreto de muerte, tenemos un decreto de vida. Y no nada más de vida existencial. Estoy hablando de la vida eterna, que cuando el Señor venga, o que nos toque ir a un lugarcito muy pequeñito y muy oscuro, pero sabemos que el Señor dice que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y juntamente con ellos vamos a ser trasladados a la patria celestial, porque hay un decreto de vida. Hay vida. Hemos pasado de muerte a vida. El decreto que había, uno de los decretos era la muerte, pero ahora tenemos un nuevo decreto a través de su sangre, que es la vida. Fíjese, hermano, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva del Señor es vida, y vida en abundancia. ¿Sabe otro decreto? Y a mí me llamó la atención porque yo pensaba que solo era un decreto. Y hay muchos decretos. Había muchos juicios. Había muchos castigos para nuestra vida. Otro era la maldición. Estábamos bajo maldición. Estábamos, hermano, en un reino de las tinieblas. Y ahí, hermano, hay maldición. ¿Se recuerda cómo el Señor le dijo al pueblo: aquí está el camino de la bendición y el camino de la maldición? Pero yo quiero que tú agarres el camino de la bendición. Porque por la desobediencia, hermano, hay maldición, hay juicios en nuestra vida. Hermano, mire, enfermedad, había decretos de enfermedad sobre nuestra vida.
Ahora, ¿por qué le digo yo que la enfermedad? Ay, hermano, pero nos enfermamos, sí, porque este cuerpo, hermano, se va agotando, hermano. Ahora, como yo oía por ahí, ¿verdad? Que, ay, me levanté y me hicieron las rodillas, dice. Me senté, me hizo la columna. Me fui a ver al espejo y moví la cabeza y también el cuello, dice. Entonces la persona se dijo al espejo: no solo estoy tan bonita, sino estoy crujiente. Pero yo le voy a decir algo, hermano: este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se va debilitando. Yo siempre le he contado, yo decía, estos son cuentos, decía yo. Pero yo solo pasé los 46, 7 años, hermano, y que las rodillas, y como dijo alguien, ya entré en la edad del cóndor, con dolores en las rodillas, con dolores en las manos, con dolores en los huesos, hermano. Y alguien decía, en la edad de oro, ¿verdad? Oro por las rodillas, oro por la cabeza, hermano. Pero porque no le estoy ministrando nada, solo le estoy diciendo, el cuerpo se va debilitando. Ahora, ¿por qué dice, hermano, Isaías que él en sus llagas llevó el pago de nuestras enfermedades? ¿Por qué lo dice? Porque había un decreto de enfermedades. Y no solo estoy hablando de enfermedades del cuerpo, hermano. Hoy recordaba, hermano, que el Señor hace milagros. Pero la enfermedad más grande que el Señor pudo haber curado en nuestra vida es, hermano, el pecado. Hay tantas enfermedades que tiene nuestra alma, y en el Señor tenemos la promesa que hay sanidad. Mire, ¿no cree usted que una enfermedad es el enojo? A veces por todo nos enojamos. ¿No cree que una enfermedad es la amargura? ¿No cree, hermano, que el adulterio, la fornicación, qué más? Ayúdeme usted. Todas esas son enfermedades del alma. Y había un decreto, porque estábamos nosotros, hermano, en un reino de las tinieblas. Y dice la palabra que esta es la condenación que los hombres amaron, más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque se escondían en las tinieblas para ocultar sus obras. Ese éramos nosotros. Había un tema, había un juicio por eso, hermano, qué interesante. Y mire cómo dice que en la antigüedad se acostumbraba que cuando saldaban una cuenta lo hacían público, y el documento, hermano, lo pegaban en los lugares públicos. Decía, esta persona ya no debe. Entonces todos pasaban y decían, él ya pagó, él ya no debe. Por eso dice la escritura que en la cruz del Calvario se puso, hermano, el documento cancelado, que dijeron, hermano, ya fue saldada la deuda del hermano fulano de tal, y usted ponga su nombre, y hoy ya no somos deudores del enemigo, mas sin embargo somos deudores de Dios. Pero ahí es otro plano, hermano. Y entonces, ¿por qué dice la palabra, hermano, en Isaías, que él, hermano, a través de su sangre, a través de sus llagas, hermano, sanó nuestras dolencias? Mire, otro decreto que había en contra de nosotros eran las dolencias. Ay, hermano, es que a mí me va siempre mal. Ay, mire, hay tantas dolencias en el alma. Y esos son los decretos, hermano, que ya fueron cancelados. Por eso usted y yo debemos de estar siempre analizando nuestra vida y viendo cómo estamos, hermano. Porque todo esto que podamos estar viviendo en nuestra vida o teniendo en nuestra alma, esto ya fue cancelado. Hermano, eso es lo hermoso de este evangelio. Hermano, el pecado, mire, pobreza. Ay, hermano, pero es que fíjese, no estoy hablando de la pobreza, hermano, física. Hermano, que comamos, hermano, tortita. ¿Usted nunca ha comido tortilla con sal? Qué rico, hermano. ¿Usted nunca ha agarrado una tortilla y la ha pellizcado, y aunque sea la chinguita de la manteca de coche, que trae como pedacitos de ay, ese es un manjar, hermano, ¿o no? Hermano, había un decreto también en contra de nuestra vida, que era el decreto de la pobreza. Por eso la palabra diga, ahora diga el pobre.
rico soy. ¿Por qué? Porque, hermano, el decreto de la pobreza espiritual, la pobreza de nuestra alma, fue cancelada. Fíjese que investigando un poquito el tema de la pobreza, dice que la pobreza son 3 aspectos: hambre, sed, desnudez. O sea, la falta de todo, dice. Ahora, ¿qué dice la palabra? El que tenga hambre y sed, que venga a mí, dice el Señor. En otras palabras, el que es pobre, venga porque yo lo voy a enriquecer. Hermano, no dice la palabra en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque había un decreto de pobreza, hermano. Ay, mire, uno puede encontrar gente tan bien vestida, hermano, con trajes carísimos, pero tan pobres, tan miserables en lo interno. Como una persona dijo un día, fuimos a visitar con un pastor a una persona multimillonaria, porque él tenía necesidad. ¿Y sabe qué dijo el pastor cuando salimos de ahí? Este hombre es tan pobre que solo dinero tiene, dijo. Pero hermano, usted se despierta y está agradecido porque hay redención, porque hay salvación, porque hay misericordia, porque todo eso que estaba decretado para nuestra vida ya fue cancelado. Hermano. Y no la cancelaron con dólares, con euros. No lo cancelaron con libras esterlinas ni con yen. Lo cancelaron con la sangre de Cristo, hermano. Lo cancelaron con muerte de cruz. Era el único pago, era la única forma de poder venir. ¿Sabe por qué? Cuando hablamos de derramamiento de sangre, hablamos de la muerte de cruz, habla de que el Señor tomó nuestro lugar, y en donde nosotros teníamos que estar, Él, hermano, tomó nuestro lugar. Por eso nosotros en las Santas Cenas a veces interpretamos un coro, cantamos un coro y reconocemos esa verdad. Pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor, que me lava más blanco que la nieve. Hermano, usted y yo teníamos que estar en esa muerte segunda. Pero alguien nos vio con tanto amor y que dijo: no, los decretos que ellos tienen, la muerte lo convierto en vida, la maldición lo voy a convertir en bendición, la enfermedad lo voy a convertir en sanidad, en salud, las dolencias, hermanos, voy a dar en gozo, el pecado en justificación, la pobreza en riqueza. Pero había otro concepto, hermano, había otro decreto: vergüenza. Hay un bebé ahí que solo me mira tomando su pacha, pero está viendo. ¿Cómo será eso del alma, verdad, hermano? Que reconocerá uno realmente la voz de su pastor. Tantas cosas que pasan que a veces somos nosotros tan incrédulos y tan cortos, ¿verdad? Pero mire, sigamos. Mire, vergüenza, el temor, el rechazo. Eso eran, hermano, los decretos que habían en contra nuestra. ¿Qué fue uno de los primeros aspectos que Adán, hermano, sintió cuando falló? Temor. Tuvo miedo. ¿Dónde estás, Adán? Y yo siempre he dicho: el Señor sabía dónde estaba, ¿ves o no? O si realmente se escondió Adán. Él creyó y ahí estaba, ¿verdad? Así estaba Adán, pero el Señor lo miraba. ¿Qué estás haciendo ahí?, le dijo. Es que tuve temor. Y ahora el Señor te dice: el decreto que había de temor para tu vida lo he convertido en dominio propio, lo he convertido en valentía, en valor. Por eso, hermano, yo le voy a decir algo, hermana amada: no importa la que usted esté pasando hoy, sea valiente. Que no vengan las circunstancias y que nos hermano, nos quieran derrotar. ¿Cómo dice el texto en 1 Corintios? Ayúdeme. Caídos pero no derrotados. Derribados. Muchas veces nos derriban, pero no estamos vencidos. ¿Usted no ha visto peleas de box alguna vez? Que ahí está uno de los luchadores y pum, cae, y uno dice: ya cayó, y se vuelve a levantar.
y otra vez, y te vuelve a levantar. Pero en una de esas le da un knockout al otro, y el que estaba va a botarlo, cae y ya no se levanta más. ¿Sabe qué pasa en nuestra vida? Que el enemigo viene y nos manda golpes, y a veces acierta, porque estamos con nuestras defensas y con nuestra guardia en bajo, ¿verdad, hermano? Pero nos bota. Pero eso no significa que estemos derrotados, porque viene el poder del Espíritu Santo a nuestra vida, y Él es el que nos levanta y te dice y nos dice, hermano, vence, porque Él ya está vencido. Yo lo vencí en la cruz del Calvario. Véncelo, porque yo ya lo vencí. Y entonces yo puedo ver, hermano, cómo viene el temor, el rechazo. Él se sintió rechazado, él se escondió. Esos eran los decretos. Hoy mucha gente allá afuera dice: no, yo Dios, sí, yo creo en Dios, yo lo busco, no, yo en mi casa sí. Pero cuando tiene que enfrentarse a Dios siente vergüenza. Cuando uno le dice: vamos a la iglesia, no, usted, ¿sabe qué me dijo un hombre a mí? Yo no voy a la iglesia porque el día que yo entre a la iglesia, esa iglesia agarra fuego, me dijo. Por todo lo que yo he hecho. Es una vergüenza. Él sentía vergüenza. Y quizás muchas veces a nosotros, hermanos, nos hablaron y sentíamos: no, si todo lo que yo he hecho o todo lo que hago, ¿cómo es que yo le voy a ver la cara a Dios? No, había vergüenza. Pero vino, hermano amado, el decreto a favor nuestro y nos dice: ahora eres aceptado. La vergüenza es, hermano, borrada, cancelada. Y hoy no tengas vergüenza. Hoy hay aceptación, hoy hay identidad, hoy tenemos paternidad. Usted a veces va con su papá, aunque haya claviado, como se dice, en verdad, hermano: papá, perdona, pero fíjate que dice esto y esto y esto. Usted sabe que lo van a regañar, pero al final recibe misericordia. Si nosotros hacemos algo bueno siendo malos, porque la Biblia dice que nosotros los padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Imagínese el Padre Celestial. Entonces ya se dio cuenta, había un rechazo, hermano. Hay gente que se siente rechazada y siente que es rechazada por Dios. Pero ¿será que Dios rechaza a la gente? ¿Dios rechaza a las personas? No. Él quiere que todos procedamos y que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Entonces a mí me llama, hermano, la atención, me llama a mí la atención y dice la enemistad. Hermano, nosotros éramos enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Mire, ¿cuántos decretos más habrán? Por eso a mí me llama la atención, como dice la palabra, habiendo cancelado, ya está cancelado el documento, el acta de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Y esos decretos estaban sobre su vida y sobre mi vida. Pero vino la misericordia de Dios y Él, no es que los hayan quitado, Él vino a pagar esa deuda. Ahora, cuando yo hablo así, entonces, hermano, a mí me llama la atención cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Yo anoche, hermano, mire qué tremendo. El Señor habló a mi vida ayer. Fíjese que el día viernes, antes de venir al culto, se topó toda la tubería del segundo nivel de la casa. El día viernes yo me estaba bañando, hermano, enjabonado estaba, y ya no salió agua, así de la nada. Y me quedé viendo, ¿y aquí qué está pasando? Apagué, encendí, y nada. Y solo empecé a ver que la ducha se empezó como a empanzar. ¿Y qué está pasando aquí? ¡Bum! Estalló. Entonces, hermano, como pude, terminé de bañarme, después fui a lavamanos. Un servicio en el segundo nivel teníamos agua. Dije: Padre Santo, esto se tapó, pero ¿qué pasó? Ahorita voy a decir por qué se lo estoy contando. Bueno, nos quedamos sin agua. Llegamos el viernes a la casa después del servicio. Todavía fuimos a hacer un mandado con mi esposa. Llegamos, ¿qué pasa? Ya sé, dije, el naco tiene mucho chahueque, porque empezó a salir unas cosas verdes feas. Padre, ¿pero por qué? Si está tapado.
Bueno, el otro día nos levantamos, entonces pusimos la bomba, porque no teníamos agua del proyecto. Pusimos la bomba, hermano. Y entonces los servicios del primer nivel, los baños y todo estaba bien, ¿verdad? Entonces mis hijos se fueron a la universidad, todos salieron, solito me quedé yo. Cuando yo empezó, está prendida la bomba y como que un tubo se hubiera reventado. ¿Dónde? Y empiezo a investigar en toda la casa, ¿no? Me voy dando que el pozo, la bomba donde sacan ahí dentro del mismo pozo, succionaba el agua y para abajo la tiraba. Me quedé sin agua, hermano. Esperando, llegaron el señor del que nos arregla la bomba, llegó le empezamos a limpiar. Hermano, mire, terminamos a las 7:30 de la noche. Yo no salí para nada ayer. Ahí estuve, mire qué batalla. Y llegó, y mi esposa tuvo que hacer, y cuando llegó me dijo algo que a mí me quedó guardado en mi corazón. Casi es imposible, me dijo, vivir sin agua. Ya a las 9 ya teníamos agua, ya todo estaba restablecido, ¿verdad, hermano? Y entonces y en la palabra, ¿qué significa el agua? Su palabra. Es imposible vivir sin agua, hermano. Es imposible vivir sin la presencia, sin la administración constante. ¿Y por qué le digo yo eso? Porque fíjese, hermano, que habían decretos. Habían decretos para su vida y para mi vida. Y en ocasiones yo le voy a mostrar algunos decretos que el Señor dio y los cumplió. Y el primero, hermano, es en Génesis 2:15. En Génesis 2:15, del 15 al 17, el Señor le dice a Adán: Adán, el día que comas de este fruto vas a morir. Ahí estaba el decreto. Dice la palabra: toda alma que pecare, esa morirá. Y nosotros estábamos muertos. Ese decreto se cumplió en nuestra vida. Y entonces le dice al Señor: el día que comas de este árbol, ese día ciertamente vas a morir. Ese era el decreto. Pero se cumplió al tiempo. Si usted se va conmigo a Génesis capítulo 3, hermano, aquí lo apunté, capítulo 3, 8. Vamos a leer. Dice: y oyeron al Señor Dios que paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el desierto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Había desnudez, era un decreto. Había temor, había miedo, eran los decretos por la situación de desobediencia. Y mire: has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el Señor entonces le dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor le dijo a la serpiente, pero mire qué interesante: por cuanto has hecho esto, maldita serás. Empezaron los decretos. Vimos que uno de los decretos era la maldición, ¿sí o no? Y aquí le están diciendo a la serpiente: maldita serás. Mire, pues, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad. Mire, los decretos: entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y la mujer dijo, y a la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor. Habla de dolencias, de dolor. Mire, los decretos que se habilitaron, hermano, en nuestra descendencia. Con dolor darás a tus hijos, y con dolor tu deseo será para tu marido, y él te domina, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás, maldita será la tierra a causa tuya. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. ¿Qué comería antes entonces este hombre? Porque ahora le estaban diciendo como una consecuencia: ahora vas a comer de las plantas. ¿Qué comería antes? ¿Qué comida le mandaría el Señor? ¿Qué se produciría en el huerto? Pero ya se dio cuenta que dice que espinos y abrojos, habla de espinas, de maleza. En ese entonces no había maleza en la tierra, era todo perfecto. Y por una maldición, por una situación, empezaron los decretos. Y con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tu mamá. Mira, habla de muerte. Y el hombre le puso por nombre a Eva. Pero mire, hermano, el 22: entonces el Señor dijo:
He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Hubo rechazo, ¿sí? Lo expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Ahí hubo un rechazo. Ahora, ¿qué le estoy diciendo yo? Había un decreto: el día que hagas esto va a pasar esto. ¿Y se cumplió, sí o no? Por eso yo aterrizo, hermano, qué bendición el vivir el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Porque hoy estamos experimentando la misericordia en su plenitud. Estamos viviendo en gracia en su plenitud. Estamos viviendo en la libertad de Cristo en su plenitud. Hoy, hermano, todos los antepasados por más de 4,000 años estuvieron estudiando y empezaron a profetizar. Hoy nosotros lo hemos visto materializado. Nosotros ya no estamos esperando la venida del Mesías. Nosotros ya no estamos esperando el sacrificio perfecto. Ahora nosotros estamos viviendo, hermano, los beneficios de ese sacrificio. Hoy nosotros estamos experimentando vida, bendición, salud. Ya no tenemos dolencias, ahora ya no tenemos pecado, tenemos justificación, tenemos riqueza. Ya no tenemos rechazo, no tenemos temor, ahora tenemos dominio propio. Ahora somos aceptados, somos reconciliados con el Padre. Pero mire, hermano, hubo otro decreto que se cumplió. El decreto que está en Génesis 6:11 y dice que el Señor vio que toda la tierra se había corrompido y dijo: voy a destruir. Mira, acaban de ver un arcoíris precioso la semana pasada. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Oh. Y empezaron todos, ¿verdad, hermano? Qué lindo. Sí, mire, unas fotos preciosas. Y yo lo estuve viendo de la ventana del baño. Ay, qué bonito, dije yo, qué cosa tan preciosa. Y todos, ¿verdad?, escribiendo una gran verdad: el pacto de Dios. ¿Sí? Esto simboliza el pacto de Dios. Pero ¿qué pacto? Que ya no va a destruir la tierra con agua, pero sí con fuego. No malinterpretemos. Este es el pacto que no la va a destruir. Sí, no la va a destruir con agua, nunca más, pero sí con fuego. O sea, que viene destrucción. Porque a veces como que tomamos la decisión: ese es el pacto, es símbolo del pacto, que el Señor ya no va a destruir la tierra. No. Ya no la va a destruir con agua, pero sí la va a pasar por fuego, hermano. Entonces yo la miro más complicada todavía. Pero mire, y entonces le dice a Noé: haz un arca, porque voy a destruir. Y entonces hubo un decreto, y hermano, hubo un tiempo de emisión del decreto y hubo un tiempo de ejecución del decreto. Ahí puedo yo ver, por ejemplo, en el tema de Adán, hermano, se fue por desobediencia. Había un decreto, y cuando se cumplió, hermano, ese factor que activaba el decreto, que activaba el juicio, se hizo. Lo mismo pasó aquí, hermano, cuando entró, y esto está en el 7:17 al 24, cuando dice que Noé entró al arca, hermano, dice que las compuertas de los cielos se abrieron y las compuertas de la tierra se abrieron. Eso significa que le hicieron sanguchito. Salió agua del cielo y salió agua de la tierra. Revise ahí y va a decir que es las compuertas del cielo y también las compuertas de la tierra se abrieron, dice. Entonces se habilitó. Amén. Vaya, mire pues. Otro juicio está en Daniel 4:23. Y ahí es donde le dan el sueño a Nabucodonosor y dice: no entiendo el sueño. Y habla de un árbol frondoso, y usted sabe toda la situación, pero que va a ser cortado, pero van a dejar sus raíces. ¿Y cuál es? Y ahí aparece un vigilante diciendo un decreto. Y el decreto era que venía un juicio, que venía un castigo sobre Nabucodonosor, que lo iban a convertir en una bestia, que iba, hermano amado, a crecer su pelo tan grande que iban a aparecer plumas como de ave.
que sus uñas iban a crecer tanto que van a aparecer garras, y que iba a comer monte, pasto, como las bestias del campo. Ahí, hermano, en Daniel 4:23 al 25, usted lo va a leer en su casa. Ahí está el decreto, pero tuvo un cumplimiento también. Y hermano amado, yo pude ver que este decreto era un decreto contra el orgullo, un decreto contra la arrogancia, un decreto contra la soberbia. Porque cuando en Daniel 4:29 dice la palabra, cuando Nabucodonosor se paseaba y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he hecho para mí. Pero yo le voy a decir algo: Dios le había permitido a Nabucodonosor hacer eso. Y en una parte de la palabra, usted búsquelo, dice Nabucodonosor, siervo de Dios, dice. Era un siervo de Dios, era un esclavo del Señor. Eso significa siervo. Y se activa, hermano. Se activó el decreto. Y dice, hermano amado, que se convirtió en bestia. Y usted sabe que fueron 7 años, si no estoy mal. Hasta que dice el mismo Nabucodonosor: alcé la mirada al Altísimo y lo reconocí que solamente Él es Dios. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Hasta que él volvió en sí, dio y miró, dijo: he pecado contra el cielo. Vio primero el cielo y después se recordó a su papá. ¿Qué le estoy diciendo, hermano amado? Que hay decretos, pero nosotros estamos viviendo un tiempo glorioso, un tiempo de misericordia, en el cual estaba decretado contra nosotros, pero ya no se cumplió, porque ya lo pagaron. Ya se dio cuenta que en Adán no hizo nada, se cumplió el decreto. Y mire, y ahí hubo muerte, hubo maldición, hubo enfermedad, hubo pecado. Hermano, ¿cuánto tiempo vivió Adán en el huerto? Ellos estaban en otra, ahí no había tiempo. Podríamos decir cuántas eternidades, saber. Hasta que cuando lo sacaron, hermano, del huerto, empezó el cronos, empezó el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto? Pero por haber pecado, por haber fallado, por haber desobedecido, lo sacaron. Y hubo muerte, hubo rechazo, hubo temor, hubo dolencias, hermano, hubo pobreza, hubo vergüenza. Hermano, lo sacaron solamente con su trajecito, literalmente con lo que traía puesto, nada más. Así lo sacaron, ¿sí o no? Y le dijeron: ahora vas a ir a trabajar, pues. Y vas a ir a sembrar, y vas a ir a trabajar, y van a haber maleza. Y hermano, mire, y empieza la situación. En el tema, en el decreto, hermano, por corrupción, hermano, que podemos ver en el arca, se murieron todos. Hermano, ¿cómo sería? No se ha puesto usted a pensar cómo serían esas horas del diluvio, las primeras horas del diluvio. Dice que hubieron 40 días de lluvia. Le digo yo, ¿cómo serían los primeros 2 días de lluvia? En primer lugar, nunca había llovido. Pero ¿no cree usted que más de alguno se le acercó al arca? Noé, ábrenos, por favor, ahora sí queremos entrar. Yo me he puesto a pensar qué sintió Noé. Por eso la Biblia dice que Noé entró con su familia y 7 días estuvieron allá adentro y Dios cerró la puerta. Porque yo siempre he creído que si le hubiera tenido la llave Noé abre. Noé abre. Primo, abrime. ¿No cree usted que más de alguien le dijo: no me abraza a mí, llévate a mis hijos? Si ya no hay entrada para usted, por lo menos rogamos por nuestros hijos, ¿sí o no? Llévate, mira, tiene 1 año de vida. Vaya, yo ya soy viejo, ya viví. Llévatelo, salva a mi hijo. ¿Cree usted que pasaría algo de eso, hermano? Yo me he puesto a pensar, a veces solo leemos muy rápidamente y se cerró y empezó a llover y se murieron todos. Pero ¿cómo se murieron? ¿Será que se acercaron al arca y empezaron: Noé, ábrenos, te lo rogamos? Y Noé hasta en el 3er nivel, hermano, oyendo quizá, o de repente Dios permitió que no oyera, ¿verdad, hermano? Porque llevaba tantos animalitos que todos hacían
Ahí, hermano, unos cantaban, otros mugían, y ellos, hermano, tal vez no se dieron cuenta, pero el dilema, la muerte, la ejecución de ese decreto afuera, hermano, del arca, ha de haber sido una cosa espantosa, hermano. Y eso es lo que viene para la tierra. La puerta está abierta. La puerta de salvación hoy todavía está abierta. El arca está vigente. El arca es Cristo. Lo que nosotros tenemos que entrar es entrar al arca de la salvación, porque se ha de cerrar la puerta, y cuando se cierre nadie va a salir y nadie va a entrar. ¿A quién va a querer salir en medio de los juicios, verdad, hermano? ¿O cree usted que Noé quería salir? Hermano, eso debe ser una cosa espantosa. Pero se cumplió en la soberbia del corazón. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Ciertamente ya se pagó, pero revisemos nuestro corazón si no somos orgullosos, si no tenemos arrogancia, si no tenemos orgullo. No, hermano, es que cristianos como yo, usted debería sentirse orgulloso que yo esté como miembro en su iglesia, hermano. Es que usted, hermano, mire, no va a encontrar un miembro como yo. No, hermano. Nosotros somos necesitados. Es Él es la gloria, es la honra. Hermano, Él es el que nos socorre, Él es el que nos provee, Él es el que abre puertas, Él es el que las cierra. Él, hermano, y nosotros debemos de estar viviendo día con día, dándole la honra, la gloria, porque solo es el digno de recibirla. ¿O usted tiene fuerzas? ¿Usted tiene fuerzas? No, hermano, el Señor nos da fuerzas. Con todo lo que muchas veces ha venido a nuestra vida, nosotros ya deberíamos estar espaldas planas, hermano. Si yo le pudiera preguntar en esta mañana, mire, ¿a usted qué le ha pasado estos días? Ay, hermano, yo no sé por qué estoy aquí en la iglesia, hermano, todavía. Mire, yo le voy a decir algo, yo no sé por qué me levanté hoy. Yo sí sé por qué se levantó hoy. Porque la gracia del Señor y esa misericordia cancelaron los decretos de rechazo, de pobreza, de estar sin fuerzas. Y ahora diga el débil, fuerte soy; diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque fueron cancelados los decretos que estaban para su vida. Ay, hermana, pero mire, este túnel yo no miro luz al fondo, más negro lo miro cada día. ¿Qué pasa cuando va a salir el nuevo día? Momentitos antes que salga el sol es el momento más oscuro de la noche. Usted puede decir, ya no, hermano, no hay luz al final del túnel, solo miro oscuridad, y cada día está más oscura la situación. Yo le voy a decir algo: espere, esfuércese, sea valiente, confíe en su Señor, porque la luz de Cristo alumbrará su vida. Y este caminar, este proceso que para usted haya sido cansado, desgastado, hermano, hermana, que usted se ha sentido sin fuerzas, va a decir después, como dijo Job: antes de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy disfruto de tu misericordia, hoy disfruto de tu bondad. Hermano, eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Yo le digo, a ver, levante la mano aquí, el que no tiene problemas. Levante la mano el que le está yendo como autopista. Si no es el esposo, es la esposa, si no son los hijos, si no es el papá, si no es una enfermedad, es, hermano, situaciones en el trabajo, que los nietos, que los bisnietos. Mire, hermano, todos tenemos nuestras batallas, pero estamos vivos, y mientras tengamos vida tenemos esperanza. Y hoy usted se levantó y usted dijo: no quiero ir a la iglesia. Yo sé, y aquí puedo ver los corazones. Ay, Señor, ir otra vez a la iglesia, Señor. Pero aquí es donde usted viene a recibir, hermano. Y el Señor nos habló hoy. No sé si usted puso atención. Hay pruebas, hay circunstancias difíciles, pero Dios ha estado con nosotros. Dios no te ha dejado, hermano.
Y yo te voy a decir algo. Yo una vez me puse a pensar, Señor, ¿por qué hay pruebas tan difíciles a veces en nuestra vida? Porque yo quiero mostrarte que yo soy el que tengo todo poder. Así como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? En Egipto. Y cada vez una prueba más. Publicidad aparte, no se pierda los martes. No se pierda los martes. Si usted puede llegar, llegue a los discipulados. Ya estamos ya viendo la sexta plaga. Ya están las plagas tocando a los hombres. Porque las primeras 3, 4 plagas eran molestas. Sangre por todos lados, zancudos por todos lados, ¿sí? Garrapatas por todos lados. Aunque en algunas ya había diferenciación, ¿verdad? En el pueblo de Israel nada, y en Egipto habían todas las situaciones. Pero ya vimos la sexta, que ya tocó el cuerpo de los hombres. Ya habían úlceras, no solo en el ganado. ¿Y por qué el Señor permitió todo eso? Porque al final el pueblo del Señor salió y reconoció, y le costó reconocer que salió con el poder y el brazo fuerte del Señor. No a nosotros, dice la palabra. Porque a usted no nos pasara nada. Yo oí un predicador muy famoso aquí en Guatemala, y a mí me inquietó lo que él dijo. Yo vine al Señor no por problemas. Yo no tenía problemas, no tenía nada, porque el Señor a mí me tocó, yo vine. Ay, dije yo, como quien dice, yo ni lo necesitaba, ¿verdad? Solo porque Él me llamó. No. Si usted y yo estamos aquí es por la misericordia, porque éramos necesitados. Hemos cantado, si viene el que viene triste, ¿tú qué? ¿Nos confortas? Si estoy cansado, tú me alientas. Si débil me encuentro, tú me fortaleces. ¿Sí? ¿Qué más que sigue? A mí se me olvidan los coros, perdónenme. Pero al final dice, y si he caído, tu gracia a mí me levanta. Si usted viene cansado, si usted viene débil, hermano, recuérdelo hoy, que el Señor, cuando usted se vaya, solo recuerde que hay ya, hermano, cancelada esa deuda. Ya el Señor pagó los decretos que eran contra nosotros. Destrucción. Y ahora no somos nosotros, ya no estamos destruidos. Ahora nos están edificando, porque somos ahora el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Señor. Nos están edificando aquí adentro y nos están tallando la imagen de ¿quién? La imagen de Cristo. Pero ahora, hermano, a mí me llama mucho la atención un decreto. El decreto que vino sobre Nínive. Porque eso nos habla en el tiempo de, hermano, en el tiempo del juicio, en el tiempo antiguo, hermano, del Antiguo Testamento, siempre se manifestó y se mostró la gracia y misericordia. Porque David vivió en la ley, pero experimentó cosas de la gracia. A ver, cuando él entró, una vez que estaba, hermano, lo estaban persiguiendo, y entra al tabernáculo y dice: tengo hambre, necesito comer. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? Solo tenemos los panes de los sacerdotes. Los panes que solamente son para los sacerdotes. Nadie lo puede comer. Ni otra tribu, ninguna tribu puede comer. Solo la tribu de Leví, solo la tribu sacerdotal. Y dice la palabra que David comió de ese pan. Porque ya nos estaban mostrando, hermano, que nosotros que estábamos perdidos, hermano, alejados, íbamos a llegar a ser sacerdotes. Porque dice Primera de Pedro que ahora nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Nosotros somos ahora sacerdotes. Por eso podemos comer de los panes de la proposición, espiritualmente hablando. Y entonces el tema de Nínive a mí me llama la atención. Váyase conmigo al libro de Jonás. Y al final vamos a cantar: Jonás no le hizo caso. ¿Se acuerda usted de eso? ¿O nunca fue usted a clases de niños? Si no, aquí se lo vamos a enseñar. Había un juicio, había un decreto en contra de Nínive. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Había un juicio, había un decreto que lo iban a destruir. Y el Señor manda pregonar, así como hoy está pregonando que hay maldad, que hay separación, que hay pecado,
que hay injusticia, que hay muerte, que hay rechazo, que hay temor, que hay dolencias, que hay pecado, pero que hay también una voz de misericordia, una voz de restitución, una voz de restauración. ¿Usted cree que Dios puede restaurar matrimonios? Yo sí creo. ¿Usted cree que Dios puede restaurar, hermano, nuestra salud? Yo lo creo. Hay milagros. Mire, aquí hay un milagro, hermano Carlitos. Un milagro, 2 balazos le dieron a él en su trabajo ahí trabajando, y entran a robar y le dan 2 balazos. Sus intestinos fuera. Es un milagro. Dios restituye, ahí está. Y puedo preguntar, hermano, yo tuve un accidente que me agarró un pick-up, yo en un carrito, hermano. Yo iba allá como a 120, yo corría antes mucho. Carretera me hacía falta a mí. Carretera, mire, ya en Las Vegas yo iba como a 120. Cuando yo miro, hermano, que venía un camioncito así, y detrás del camión sale un pick-up Nissan Frontier. Lo acaban 1 semana, 2 semanas teniendo a verlos acá. Cuando quiere rebasar y me mira, se volvió a meter. Entonces cuando yo vi eso, ¡prum!, bajé velocidad, ¿verdad? Cuando yo vi, hermano, que él se volvió a meter, yo dije, este hombre no va a rebasar. Lógico, no. Meto segunda, hermano, y tenía turbo el carro, que yo tenía un y, hermano, agarro ese carro y en un ratito lo llevé a 120. Cuando yo iba llegando al camión, el Señor se le ocurre rebasar, hermano. Mire, nos agarramos de frente, hermano. ¡Wow! Mire, hermano, qué horrible. Qué horrible, hermano, el accidente. Hermano, yo estoy seguro que era para morirme. No teníamos que haber muerto, íbamos 4. La persona que iba yo a la par, hermano, se quedó muerta. Mire qué susto, hermano. Empezamos a decirle, compañera, ay, Carolina, se llamaba la compañera, Carolina, despierte. Y así, yo le digo a los otros 2 compañeros que íbamos a una capacitación, a Shela, mucha se murió Carolina. Mire, hermano, nos dio vuelta el corazón. Y al rato le había dado un shock nervioso. Nos explicaron después que fue tan impactante, se rompieron las bolsas de aire, hermano, me corté la cara. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado momentos difíciles de nuestra vida? ¿De cuánto nos habrá salvado el Señor? ¿De cuánto nos ha protegido? Y nosotros, ¿sabe cómo vamos a veces? Como Balaam. No miramos los ángeles que el Señor manda para salvarnos, para protegernos, pero nosotros solo vamos, sí, voy a hacer esto, no, yo le voy a reclamar, y yo voy a ir, y que me digan mi cara, a ver si me... Y así vamos nosotros en los carros. Pero no podemos ver el ángel que va adelante haciendo un lado, hermano, aquellos que se hayan levantado en contra de nosotros. Vamos en los carros, no, mejor me voy a pecar, me voy a hacer esto. Y hermano, y ahí está el Señor cubriendo en su gran misericordia. Pero mire, hermano, dicen en el capítulo 3, hermano, vino palabra del 3:1 de Jonás. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te voy a dar. Y Jonás se levantó y fue a Nínive después de conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás empezó a recorrer la ciudad camino de un día. Proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Imagínese, hermano, que el Señor nos dijera en 40 días la tierra va a ser destruida, y empieza usted, dentro de 40 días va a ser la tierra destruida. Y el otro día, dentro de 39 días, hermano, nos van a apedrear y vamos a terminar en la cárcel. Pues la gente no le cree eso. ¿O usted cree que la gente está? Pero mire, ni el COVID, ni como dice él, ni la pandemia, hermano, sensibilizó a muchos. A muchos que el Señor se llevó a sus familias, lo que hicieron fue endurecer su corazón. Se fueron de las iglesias. ¿Y por qué se fue mi santo papacito? ¿Y por qué mi sacrosanta madre se fue? Pero si somos del Señor, Él puede decidir sobre nuestra vida, ¿o no? Y usted va, y yo que soy barro, le podemos decir al alfarero, ¿y por qué te estás haciendo eso? Pero mire qué pasó. Y empieza a predicar, y dice el 5, y los habitantes de Nínive creyeron.
a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó en ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey, y diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio los hombres, animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, no vio Dios sus palabras, no vio Dios sus intenciones. Porque alguien dijo que el camino al infierno está llena de intenciones y de buenas intenciones. Dios vio el actuar, que se había apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. ¿Sabe qué recuerdo yo cuando miro a Nínive? Yo me miro ahí, hermano, porque había una sentencia de parte de Dios. Y vino el Santo Espíritu de Dios, tocó mi vida, tocó nuestra vida, y pudimos llegar a un momento de arrepentirnos, y un momento de reconocer, hermano amado, el mal camino que nosotros teníamos, de la violencia que había en nuestras manos. Nos arrepentimos, hermano, y logramos con esa acción que el Señor dijera: ponga usted su nombre, Denis Cardona, tus decretos que estaban en contra hoy están cancelados en la cruz del Calvario. Ay, hermano, nosotros estábamos, hermano, con un decreto de muerte, de destrucción, hermano, de separación eterna con Dios. Pero hoy hemos alcanzado la justificación. Por eso dice Romanos 3:23: todos los que pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que se habilitaron las deudas y se habilitaron los decretos que eran contrarios a nosotros. Pero hoy, hermano, ningún decreto. Ahora, yo por factor tiempo ahí me voy a quedar. Quería ver algunos decretos vigentes en los cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por lo menos Romanos 2:5 habla que por la terquedad del corazón del hombre pueden haber consecuencias y se pueden habilitar decretos. Ya los decretos fueron pagados, pero si yo empiezo a caminar mal, entonces puede hacer que se habilite algún decreto. ¿Sí? Mateo 3:16 dice: y que todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. ¿Cómo estamos nosotros en el tema de los frutos? Y cuando hablo de los frutos, hablo de los frutos del Espíritu, hablo de los frutos del arrepentimiento. Dice que por lo menos debemos de estar dando frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Habla, hermano, cuidado con Mateo 12:36. Dice que debemos de tener cuidado con las palabras vanas que salgan de nuestra boca, porque eso, hermano, hace que se habiliten algunos decretos. Ciertamente los decretos ya fueron cancelados, ya no tenemos deudas, pero nuestro caminar puede hacer que dice la Biblia que los hechiceros, los homosexuales, los violentos, los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Y si yo soy mentiroso y todavía practico la mentira, se pueden habilitar, no van a heredar, hay un juicio, no van a heredar el reino de los cielos. Le doy los textos y usted los lee en su casa, y el día martes usted va a dar el discipulado. Ya no van a escribir. No, Romanos 2 del 5 al 11, Mateo 12 36 al 37, Mateo 3:10, 1 Corintios 6, 9 y 10, Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 21:27. Si alguien quiere, después puede venir a tomar una foto a mi chivo. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Yo tengo gozo, tengo alegría, porque tengo a Jesús, tengo la paz y tenemos la vida.
Ya no estamos en el decreto de muerte. Por eso, hermano, ¿por qué vienes tristes a la iglesia? Hay un canto como que no vengamos tristes a la iglesia, ¿verdad? No sé, como que me acuerdo. Amado hermano, ¿por qué venimos tristes a la iglesia? Dice la palabra que entremos por sus puertas con acción de gracias, dice. ¿Sabe por qué venimos tristes? ¿O por qué venimos tristes? Porque se nos ha olvidado que teníamos decretos de muerte, de dolor, de vergüenza, de temores, de separación, de destrucción, y que esos decretos fueron cancelados y que eran contra nosotros, y que hubo alguien que nos amó. Fíjese que yo conocí un caso de un niño que tuvo deficiencia renal. ¿Cómo se dice? No se dice deficiencia, ¿verdad? ¿Cómo se dice, amigo? Sí, deficiencia renal. El hermano es el experto en riñones ahí. Y el único que salió compatible fue su papá. Tremendo, ¿sí o no? Si no me das esto, no hago esto. Juntaron, vendieron, aquí está. ¿Por qué le digo yo eso? Porque nadie da la vida por nadie, hermano. Solo el Señor. Dijo el Señor hace 2000 años. Miro a Zulmita en el año 2023. Miro a Pablo, miro a Erwin, miro a Karina, miro a Rosita, y empezó a dar los nombres por tenerlo en contexto, ¿verdad? Miro a Denis, miro a Gilma, miro a Hugo, a Cristian, a Mardo, a Vero, y miro a cada uno. Y dice que no, yo los amo. Sí, pero ellos ya están condenados a muerte. ¿Y qué puedo hacer para que ellos no sean condenados de muerte? Pues hay que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar por ellos? Porque yo los amo. Ay, hermano, pues hay que dar su sangre y hay que morir. Yo voy, dijo. Ay, hermano, incomparable el amor del Señor, hermano. Y para eso me preparaste un cuerpo, ¿verdad, Señor? Sí, le dijo el Padre, ¿verdad? Dámelo pues. Ha llegado la hora y vamos. Y Él viene y pasa todo el proceso y muere en la cruz del Calvario porque nos amó. Y ahora fue a preparar moradas. Y yo le voy a decir algo: Él nos espera allá arriba y Él está deseoso. Yo creo que allá no hay día ni noche, ¿verdad? En el cielo, allá donde está el Señor. Pero déjeme pensar. Llega todas las mañanas con su traje, hermano. Él ya está engalanado, dice la palabra. Padre, hoy voy por mi novia, hoy voy por mi amada. Todavía no, espérate un poquito. Así como aquel niño, ¿verdad? Y ya, pero si acabas de venir. Sí, pero es que yo la amo. Yo di mi sangre, yo di mi vida, pero yo quiero que estemos ya celebrando amores. Sí, pero todavía no es el tiempo. Él, hermano, amado, y yo digo que el Padre no le dice, es que lo que pasa es que todavía no está preparada, tiene que madurar todavía, no está peinada, como típico de las novias, ¿verdad? Una vez, una oportunidad, fuimos a ministrar, nos invitaron, estábamos en otra iglesia nosotros, todavía hace muchos años. Se casaron 2 hermanas al mismo tiempo. Hermano, estaba a las 6 la boda, llegaron a las 10 de la noche. Y a la gente ya no sabía si pararse, si pasar la comida. Literalmente a las 6 estábamos nosotros, probamos sonido y todo, 6 y media. Dijeron 6, vamos a empezar a las 7. Y empezó a llenarse. Eran las 9 y media y no llegaban las novias. Al final 2 coros cantamos nada más, predicaron y como que dice, ahí está para la bendición y pasen la cena. Yo no sé si estaban feitas y las tuvieron que maquillar mucho,
o se habían arrepentido y las estuvieron. Yo no sé qué pasó, hermano. Yo no sé qué pasó, pero se tardaron 4 o 5 horas, sin mentira. Que no nos pase eso a nosotros, hermano. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia madura. ¡Maduremos! No, hermano, es que fíjese que me hicieron unas caras ahí en la iglesia. Y a veces le pregunto a la gente, ¿y por qué se fue a la iglesia? Y no me saben ni responder. Y ahora, no, hermano, me fui de la iglesia, pero yo con el Señor, yo sigo en comunión. Yo tengo mi dicho: ¿cómo no, chon? Cuando usted tiene intimidad en su casa y Dios lo visita, lo que activa en su vida también es la necesidad de ir a la iglesia. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Si no, hagamos nuestra iglesia en cada casa y ahí quedémonos. Ay, hermano, es que yo no voy a la iglesia, pero mire, todos los días el Señor a mí me habla. Ay, a mí me visita. Y yo solo me quedo viendo. Encontré unos hermanos de la iglesia como con 4 meses. Ay, hermano, pero yo estoy ayunando. Viera que cómo me visita el Señor. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Me río, me callo, me quito el cincho. Porque a veces, hermano, digo, Señor, lo agarro así, que digan pi, 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 pi. No, hermano, tenemos que madurar. Porque el Señor está allá con el Padre. Padre, hoy dice que ese momento solo está en la voluntad del Padre, ni el Hijo sabe eso. Porque el Padre nos está viendo, hermano. No, todavía no está preparado. Yo conocí una persona hace muchos años, porque antes sí se podía. Él tenía 22 años y se casó con una patoja de 12 años. Tuvieron que dar el poder los padres para que se pudiera. Acababa de cumplir 12 años. El día anterior andaba con sus calcetas hasta aquí abajo, todas así abiertas, hermano, sin resorte. Andaba ella ahí, hermano, jugando muñecas, y el otro día andaba de blanco. Yo no sé si cuando se vieron las fotos, si está haciendo primera comunión o se está casando. Y no ha sido un matrimonio, porque somos inmaduros. Crezcamos. ¿Por qué? Porque la pobreza, hermano, el dolor, hermano, todo lo que vimos, la vergüenza, ya no están habilitados para nuestras vidas. Hoy nada más tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, ver nuestra meta y caminar. Camine, maduremos, porque el Señor pronto viene. ¿Cree usted que el Señor pronto viene? Cierre sus ojos, levante sus manos, cierre sus ojitos. Yo he terminado. Ay, hermano, qué evangelio tan glorioso. Muertos en delitos y pecados, con muchos decretos en nuestra contra, pero hoy todos han sido cancelados.